It's what we do at La Casa. Esto es lo que hacemos aquí en la casa. We go to the nations. Vamos a las naciones. We are the church of the nations and for the nations. Somos la iglesia de las naciones y para las And naciones. today, as we come to the conclusion of our sermon series on We Go, Y al concluir nuestra serie Vamos, we want to focus on going to the nations. nos vamos a enfocar en ir a las naciones. There's a little bit of a twist to it. Ahí hay un pequeño truco So aquí. if you give me your attention for the next 2 hours, Si me cannot be presta 2 su hours. atención, They're going to kick us out of here in 30 minutes anyway. si me presta su atención, Well, this has been definitively a great week for sports people. esta ha sido una gran semana para la gente que le gusta los deportes. I mean, I heard somebody talking about the Knicks. I don't know who that is, but Alguien estaba hablando sobre los Knicks. the headline is the United States won Paraguay 4-1 in the World Cup. Pero los Come on! titulares son que Estados Unidos le ganó a Paraguay 4-1. And then when they were winning, I received a text from Travis. Cuando estaban ganando, recibí un texto de And he Travis. said, we're going to win the World Cup. Vamos a ganar You got a la lot of copa. faith, Jeff. I know. But I'm standing with America today. Por hoy día estamos con Estados Unidos. This is actually Brasil, lo siento. this is actually my TSA approved shirt. Esa es la polera con la que él viaja cuando está viajando And internacionalmente. also, in case you don't know, Y también, por si acaso les aviso, today is Flag Day. hoy es el Día de la Bandera. So I got my flag on. Así que se puso su bandera. Now, with that in mind, I want to talk to us about going to the nations. Pero con eso en mente quiero hablar sobre ir a las naciones. And since we always at La Casa talk about going to the nations, Y como siempre aquí hablamos acerca de ir a las naciones, I want to focus about this nation quiero hablar de esta nación. and going to the nations that live here in this Y nation. queremos ir a las naciones que viven en esta So it doesn't nación. matter where you were born. No importa de dónde usted nació, It's not important what passport you hold. no importa qué pasaporte tiene, Today, this is our nation. hoy este es nuestro país, This is our home. esta es nuestra casa. As long as we live here, this is the place where God has put us. Mientras vivamos aquí, este es el lugar donde Dios nos ha puesto. And the Lord spoke to the prophet and says, pray for the nation where you are. Y Dios le habló al profeta diciéndole, ora por la nación en la que estás. That's when they were in Babylonia. Y eso era cuando estaban en And Babilonia. he said, and their peace is your peace. Porque en su paz está vuestra paz. So we go to the nations. Así que vamos a las naciones Start right here. que están aquí. What does the scripture says about that? ¿Qué dice la escritura al respecto? So I invite you to join me in Matthew chapter 28 and verse 18 to 20. Quiero que vayan conmigo en Mateo 28, desde el versículo 18 al 20. All right, do you have your Bible with me? Si pueden abrir sus Biblias conmigo, por favor. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Jesús les dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Carlos, could you please help me to close that door here? Thank you so much. It's closed already? Wow, great. Let's listen to the word again. All authority Esto es lo que dice la palabra. Toda autoridad have been given to me me ha sido dada in heaven and on earth. en los cielos y en la tierra. Therefore, Por tanto, go and make disciples of all nations, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, and teaching them to keep everything that I have taught you. y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. And I am with you Y yo estoy con ustedes every day, todos los días, all the time, todo el tiempo, till the end of the age. hasta el fin de la época. There is no doubt that this scripture is about the word great. Esta escritura es sobre la palabra grande. We see the great authority, Vemos la gran autoridad, the great commission, la gran comisión and a great promise. y una gran promesa. Why do we go to nations? ¿Por qué vamos a las naciones? Why do we talk so much about going to nations? ¿Por qué hablamos
tanto de ir a las naciones. When you read these last words of Jesus, Cuando leemos estas últimas palabras de Jesús, because this is the last thing that Jesus said before he ascended to heaven. porque esto es lo último que Jesús dijo antes de ascender a los cielos. He's standing with his disciples on the mountain, Estamos parados con sus discípulos en la montaña and he's speaking to them his last recommendation. y le está diciendo a ellos sus últimas That's very recomendaciones. important to him. Es muy importante para él. And here's what he says. Y esto es lo que les dice. I want you to know that all authority in heaven and earth is mine. Quiero que sepan que toda autoridad en el cielo y en la tierra me pertenece. All is a lot. Todo es mucho. All is a lot. Todo es mucho. When someone says, I have all authority, Cuando alguien dice tengo toda autoridad, that's a great statement es una aseveración muy of fuerte. great power and great authority. Gran poder, gran autoridad. Here in the United States, the government is delegate authority into different levels. Aquí en este país la autoridad está repartida, delegada We have en diferentes funciones. The executive branch, the judicial branch, the legislative branch. Tenemos el poder judicial, tenemos el poder legislativo y el poder ejecutivo. And in every area in the world, it is like that. Y en la mayoría de partes del mundo así But es. Jesus says, all authority in heaven and on earth is mine. Pero Jesús dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me pertenece. It's obvious that he has all authority in heaven. Obviamente Él tiene toda la autoridad en los cielos. He's the creator of heaven and earth. Él es el creador de los cielos y la The tierra. Bible says that angels bow down in front of him and worship him all the time. La palabra nos dice que los ángeles se postran delante de Él y lo adoran. He sits on the throne of the creator of the universe. Él se sienta en el trono como creador del He has universo. all power and authority. Él tiene todo poder y His autoridad. will is unchallenged in heaven. Su poder no tiene ningún desafío. Whatever he says is instantly obeyed. Lo que Él dice es obedecido instantáneamente. But Jesus says, I have all authority in heaven and on earth. Pero Jesús dice que tengo toda autoridad en los cielos y en la How tierra. can Jesus have authority on earth ¿Cómo puede tener Jesús toda la autoridad en la tierra? when we see so much sin, Cuando vemos tanto pecado en so ella, much injustice and corruption, tanta injusticia y corrupción, so much hatred of one people to other people? tanto odio entre los diferentes grupos How étnicos? can we believe that Jesus has all authority here ¿Cómo podemos creerle que Él tiene toda autoridad en la when we tierra? see destruction, injustice, and unrighteousness around us? Cuando vemos tanta injusticia alrededor nuestro, How is it possible to understand that? ¿cómo podemos entender esto? See, when you look to the scripture, Jesus actually explains it to us. Pero cuando miramos a la Escritura, Jesús nos lo explica. When God created the world and created this planet, Cuando Dios creó el mundo y creó este planeta, He had all authority over this planet. Él tenía toda autoridad sobre este Then planeta. God created Adam and Eve at His image, Y luego los creó a Adán y Eva a su imagen. and He gave them the authority of this planet. Y le dio la autoridad a ellos del planeta. In Genesis 1:29, God tells them, multiply, be fruitful, fill the earth, and take dominion of it. En Génesis vemos que Él le dice, multiplíquense y llenen la tierra y tomen dominio sobre ella. Eso es lo que se conoce como el mandato del dominio. That's what is known as the dominion mandate. Cuando Dios les delega la autoridad de la tierra, When God delegates to Adam and Eve the authority over the earth, Él les delega a la humanidad la autoridad completa de la tierra. He delegates to them the authority over the whole planet. Adán y Eva eran los virreyes de la tierra. Adam and Eve were the vice kings of the earth. Lo que ellos decían, todo el mundo tenía que obedecer. Whatever they said, the earth had to obey. Lo que pasa es que no había otra humanidad. But what happens is there were not other people. Era solamente ellos dos. It was just them two. Pero a ellos Dios dos se le dio autoridad de gobernar la tierra. But to the two of them, God gave them authority to rule over the earth. Pero todos conocemos la historia de Génesis 3. But we all know the story of Genesis 3. La triste historia de Génesis The 3. sad story of Genesis 3. Cuando el diablo engaña a Eva y a Adán When the devil tricks Adam and y Eve les dice, Dios les está mintiendo. and tells them that God is lying to them. Dios no los ama. God does not love you Los enough. estándares de Dios no sirven. What God says doesn't work. Lo que Dios les dice no es bueno para ustedes. What God is telling you is not the best for you. Y Adán y Eva se rebelaron contra Dios. And Adam and Eve rebelled La against humanidad God. rechazó el parámetro de Humanity Dios. rejected God's standards. Desobedecieron a Dios. They disobeyed God. En el momento que hicieron eso, And at the moment they did so, perdieron su autoridad.
they lost their authority. Literalmente tomaron su autoridad They literally took the authority they y se la had entregaron al diablo. and gave it to the devil. De ahí entró el pecado en el mundo. And that's how sin entered into the Y así es world. como la maldad se propagó por toda la And that's tierra. how evil spread over the La earth. humanidad ya no está a cargo de este planeta. And humanity stopped being in charge of the El planet. diablo comenzó a estar a cargo del planeta. The devil started taking charge of it. Y él trajo odio, And he brought in hatred, maldad, wickedness, enfermedad, sickness, muerte, death, odio racial de nación contra nación. racial hatred. Y el mundo se puso tan malo como lo conocemos. And the world became as evil as we know it. Pero Dios no estaba de acuerdo. But God was not in agreement with that. Él no quería que su creación sea destruida. He did not want his creation to be destroyed. Había una sola solución para el problema. But there was only one solution for that. Alguien tenía que entrar al mundo a sacar ese virus del pecado. Somebody had to enter into the world to take away the virus of sin. Alguien tenía que venir a corregir el problema desde su raíz. Someone had to come and correct the problem from its roots. Este problema no podía ser solucionado de afuera. It was not a problem that could be solved from the outside. Un ser justo y perfecto tenía que venir al mundo para resolver el problema. A human being that was righteous and perfect had to enter into the planet. Y hace 2000 años Dios se hizo hombre en Cristo. And that's why 2,000 years ago, God became man in Jesus Christ. Dios dejó su gloria, God left his glory, su trono donde su voluntad es obedecida where instantáneamente. his will is obeyed instantly. Y Dios nació como un bebé. And he was born as baby. Se humilló a sí mismo. He humbled himself. Se hizo humano entre He nosotros. became a human being. Vivió una vida perfecta. And he lived a perfect life. Pero no solamente vivió una vida perfecta. But he did not only live a perfect La life. Biblia dice que fue tentado en todo. The Bible says that he was tempted in everything. No solamente por la humanidad. Not just through humanity. El diablo mismo se le The apareció devil himself came to y him lo tentó. and tempted him. Así como tentó a Adán y Eva. The same way he had tempted Adam and Eve. Pero Jesús no cayó en la tentación. But Jesus did not give in into Y temptation. tú dirías, claro, si es el Hijo de Dios. And you may say, well, sure, he's the Son of God. Pero la Biblia claramente nos dice que Él se despojó de su divinidad. But the Bible clearly tells us that he took away his Se divinity hizo 100% humano. and he became a human Y being. como ser humano vivió una vida perfecta. And as a human being, he lived a perfect life. And that is why He was able to overcome temptation Y de esa manera venció la tentación and inherit all authority. y heredó toda autoridad. So the authority that Adam and Eve lost in the garden, Así que la autoridad que Adán y Eva perdieron en el because they jardín, submitted to the devil, porque se sometieron al enemigo, because they believed in the devil, porque le creyeron al diablo they gave him their y authority. le regalaron la autoridad When que tenía. Jesus did not submit to the devil, Cuando Jesús no se sometió al when diablo, Jesus overcame temptation, cuando Jesús venció la tentación, He recovered the authority that él we lost. recobró la autoridad que los The seres humanos authority habíamos that was perdido. lost in Eden, La autoridad perdida en el Edén, Jesus recovered it on the cross. Jesús la recuperó en la The cruz. day He was being crucified, Y el día que él fue crucificado, here's the last word that He said: estas son las últimas palabras que él dijo: "It is finished." consumado es. That's the moment when He received all authority. Y ese es el momento en que la autoridad He fue devuelta a él. recovered the authority that we lost. Recuperó la autoridad perdida. Then He rose from the Y dead luego se levantó de los muertos and looked at His disciples y miró a sus and discípulos said, "I have all authority now. y les dijo: yo tengo toda autoridad I have ahora. the key Yo tengo las llaves to heaven and earth. del cielo y de la tierra. Now go and preach the gospel." Ahora vayan y prediquen el evangelio. So why do we go? ¿Por qué vamos? We go because we have a great authority. Vamos porque tenemos autoridad. The one that owns all the authority in the world. Porque aquel que tiene toda la autoridad sobre la tierra He calls us nos ha llamado a nosotros and He gives us authority to y nos go. ha dado autoridad de vuelta. Now, He did not delegate to us all authority. Él no nos ha delegado a nosotros toda la He autoridad. owns all authority. Él tiene toda autoridad. We don't have authority over one another. No tenemos autoridad los unos sobre los We otros. don't govern one another. No nos
enseñoreamos unos sobre We are otros. brothers and sisters in Christ. Somos hermanos los unos de los otros. He has all authority. Él tiene toda autoridad. What authority do we have? ¿Qué autoridad tenemos nosotros? The authority to go and preach the gospel. Autoridad para ir y predicar The el authority evangelio. to go and announce the good news. Autoridad para anunciar las buenas nuevas. So if he gave us that authority, Así que si Él nos ha dado esa autoridad, I don't care what any human government says. no importa lo que cualquier gobierno humano We diga, go to nations that is forbidden to preach the gospel. podemos ir a naciones donde está prohibido predicar el We go evangelio. to places where it's forbidden to preach the gospel. Vamos a lugares donde no se permite predicar el evangelio. We go to places here in America where they say you can't talk about God. Vamos inclusive a lugares aquí en los Estados Unidos donde nos dicen que no hablemos de We Dios, still preach pero todavía predicamos. because we're under one authority, Porque estamos bajo una the autoridad. authority of Christ the Lord. La autoridad The del great Cristo el authority. Señor, la gran He autoridad. has all authority, Él tiene toda and he autoridad. delegates to us the Y nos authority to ha preach. delegado esa autoridad para que lo We usemos. should not waste our time No debemos perder el tiempo trying to correct one another tratando de corregirnos unos a or otros govern one another. Govern one another. o gobernarnos unos We a should otros. use all our effort Tenemos que usar todos nuestros in esfuerzos preaching the gospel to the lost. en predicar el evangelio a los That's perdidos. the authority that we have Porque received. esa es la autoridad que hemos recibido. So that's the great authority Así que esta es la gran autoridad that sends us to preach. que nos ha enviado a predicar. So we go because of the great authority, Vamos porque tenemos gran autoridad. and we go to fulfill the Great Commission. Y vamos para cumplir la gran The comisión. Great Commission is when Jesus says, go and make disciples of all nations. La gran comisión que nos dice que vamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Now, let me explain this simply. Déjeme explicarlo esto de la manera más Because sometimes we sencilla. think that discipleship is making good Christians better Christians, Porque a veces pensamos que el discipulado es hacer un cristiano un mejor cristiano. or taking somebody that barely know about God and helping them to be more Christian. O ayudarle a uno que sabe poco a que sepa más. That's not what Jesus meant. Pero eso no es lo que Jesús quiso decir. When he told that to his disciples, there were no other Christians. Cuando Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos, no habían otros They were the cristianos. only ones. Ellos eran los únicos. There was nobody else in the world that is Christian. No había nadie más en el mundo que era So creyente. clearly, Jesus did not say, go and make good Christians better Christians. Así que no estaba diciendo, vayan y hagan buenos cristianos, mejores cristianos. When he says, go and make disciples, Cuando Él dijo, vayan y hagan he's discípulos, literally saying, go and preach the gospel. Él está diciendo, vayan y The prediquen el gospel evangelio. is the headline. Porque el evangelio son los The titulares. gospel is the truth of God. El evangelio es la verdad de Dios. The good news is the only thing that can change people's hearts. Porque las buenas nuevas es lo único que puede cambiar el corazón de las personas. Nosotros no podemos cambiar el corazón a We nadie. cannot change anyone. Nosotros no podemos hacer nadie que crea, We cannot make anyone believe, pero el poder del evangelio sí. but the power of the gospel can. Cuando Jesús nos dice, vayan y hagan When discípulos, Jesus tells us, go and make disciples, está diciendo, vayan y compartan el evangelio. He's telling us, go and share the gospel. Tú y yo como cristianos tenemos que saber el evangelio. You and I as believers need to know Tenemos this que gospel. entender el We evangelio need to understand this gospel para que la gente entienda el evangelio. and so that people can understand the gospel. Tienen que saber que están perdidos. They need to know that they are lost. La Biblia claramente dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Because the Bible says, for all have sinned and fall away from the Por glory of cuanto God. todos pecaron y están separados de la All gloria de have Dios. sinned and are separated from the presence Sin of God. Cristo todos somos pecadores. Without Christ, we are all our sinners. La Biblia dice que el precio del pecado es la muerte, And the Bible says that the wages of sin is death. mas el deseo de Dios es la salvación de toda la But the humanidad. desire of God is the salvation of all humanity. Las buenas nuevas The good news es que Dios tiene esperanza para ti. is that God has a hope for your Hay life. una puerta y hay un camino por el que puedes There ser is a salvo. door and a way through which you can Dios be saved. no quiere que vayas al infierno. God does not want you to go to hell. Dios no quiere que sufras por la eternidad. God does not want you to suffer for eternity. Y yo he escuchado a personas decir, yo no creo que haya nada después de la muerte. Many people say, I don't know, that I don't believe there is anything after death. Que todo lo que hay es esto aquí. This is all we got. Mi respuesta es simple. My response is simple. ¿Estás convencido? Are you convinced of that? ¿Realmente? Are you really convinced of that? ¿Estás dispuesto a arriesgarte? Are you willing to take the risk? Porque si estás equivocado Because if you're wrong y recién te das cuenta que hay un infierno después de morir, and you realize that there is a hell after you die, no hay vuelta para atrás. there is no turning back. No puedes volver como un espíritu y arrepentirte. You cannot come as a spirit and repent. Eso es solamente en Hollywood. That only happens That in only happens in the movies. movies. Eso solo pasa en las películas. Once we're dead, we're dead.
Está establecido que el Are hombre you- muera una sola vez. Are you really sure that there's nothing after death? ¿Estás seguro que no hay nada después de la I have muerte? never had somebody say, I'm 100% sure. Nadie At me ha that dicho que está point- 100% convencido. There's always the response of like, well, I don't know, that's the most likely. Normalmente dicen, no, bueno, 100% I no, come pero eso es back lo más with the question, posible. are you willing to risk it? Y yo les digo, ¿estás dispuesto a 'Cause arriesgarte? I'm not. Yo no. I'm willing to invest my life to make sure what I believe. Yo estoy dispuesto a invertir mi vida en lo que creo. Because it seems like that we were created to live forever. Porque pareciera que hemos sido creados para vivir para It siempre. seems like that the capacities, the talent, and the grace that we're given is for longer life than 80, 90, or 100 years. Pareciera que los dones, los talentos, las capacidades que Dios nos ha dado son para que repercuten más que 70, 80, 100 años. But humans all over the world die. Pero los seres humanos en todo el mundo mueren. So there's got to be a better plan than that. Tiene que haber un mejor plan que eso. And that's the plan I believe in. Y ese es el plan en el que yo creo. God gave us an opportunity to believe in Him, Y Dios nos ha dado una oportunidad de creer en to Él. receive the good news De recibir las buenas that nuevas. Christ died for our sins, De que Cristo murió por nuestros that He pecados. paid the price that we cannot pay Que Él pagó el precio que no podemos pagar to give us the chance to come back to Him. para darnos la oportunidad de volver a Él. And when we believe in the gospel, Y cuando nosotros creemos en el we Evangelio, receive a ticket to eternity. recibimos la entrada a la eternidad. Let's start today. Pero eso comienza hoy. I don't need to wait till the day of my death. No necesito esperar para el día de mi muerte. Eternity starts today. Porque la eternidad And if comienza you haven't hoy. given your life to Christ yet, Y si no le ha dado su vida a Cristo todavía, what are you waiting on? ¿qué está esperando? Well, you might say, I'm waiting on believing. Y tal vez está diciendo, estoy esperando creer. That's a great answer. Es una buena respuesta. My prayer is that you believe. Mi oración es que usted crea. I believe. Yo creo. And that faith changed my life. Y esa fe ha cambiado mi vida. Give me peace. Me ha dado paz, Give me joy. gozo I am more productive than ever. y me ha dado mayor productividad que nunca. I'm full of happiness and joy. Tengo el gozo del Señor. Doesn't mean I don't have challenges. Eso no significa que no tengo I've got a problemas. gazillion of them. Tengo muchos de ellos. Too many problems. Demasiados But I problemas. still have faith and joy. Pero aún en medio de ellos puedo tener Because the fe y belief gozo. in the gospel changed my life. Porque la fe en el Evangelio ha cambiado mi I vida. can go to sleep in peace, Puedo acostarme en paz, knowing that if I die in my sleep, sabiendo que aún si me muero mientras I will duermo, wake up in the kingdom of God. despertaré en el reino de Dios. And I will be more thin than I am now. Cheers. I'll be healthier than I am now. Voy a despertar en salud. I will be full of joy than I am now. Voy a estar con gozo And I will be with more grace than I have today. y con mayor gracia de la que tengo hoy. Because the kingdom of God, Porque el reino de the Dios hope of the believers, es la esperanza del there is creyente. nothing that I can lose by believing in Christ. There is nothing that I can lose by believing in Christ. No hay nada que yo pueda perder cuando creo en Jesús. And there is a lot that I can gain. Pero hay mucho que puedo ganar. Believe in the gospel, my friends. Crea en el Evangelio. God became man in Christ, Dios se hizo hombre en Jesucristo. died for us on the cross, Murió en la cruz por nosotros. rose from the dead, Se levantó de los muertos. forgave our sins. Perdonó nuestros pecados. But He's waiting on us to believe. Pero Él quiere que nosotros creamos. So He can't do anything to force us. Él no nos obliga a nada Because there's something called freedom of choice. porque Él nos ha dado libre albedrío. You have to choose. Y usted tiene que tomar You have su to decisión. choose. Usted tiene que tomar su decisión. Can't keep kicking the can to the next week. No puede seguir pateando. Ultimately, you got to make a decision. Tiene que tomar una decisión. Why not now? ¿Y por qué no lo hace Why hoy? not today? ¿Por qué no hoy? Believe in the gospel. Crea en el That's Evangelio. what Jesus sent us to preach. Y eso es lo que Jesús nos envió a predicar. That's the Great Commission. Esa es la gran comisión. Go and preach to your neighbors. Vaya y predíquele a sus vecinos. Preach to your friends. Predíquele a sus amigos. Preach to your colleagues. Predíquele a sus colegas. Preaching is not a religious term. Preaching is not a religious term. Predicar no es un término religioso. I'm not telling you go tell people that they're going to hell. Yo no les estoy diciendo que vayan y le digan a la gente que están yendo al I'm infierno. not telling you go scare people. No les estoy diciendo que vayan y los asuste, What we're saying is go and tell them the good news. sino que vayan y les dé las buenas There is nuevas. hope for you in Christ. Que hay esperanza en There is a Jesucristo. possibility of you to be reconciled with Que God. puedes tener una relación con Cristo. You can live in peace. Puedes vivir en paz. You can have joy in your heart. Puedes tener gozo en tu You can be corazón. healed of all your Puedes sicknesses. ser sanado de todas tus You can be enfermedades. released from any depression. Puedes ser sanado de toda depresión. That is the good news.
Y esas son buenas nuevas. The Great Commission is go and make disciples of all nations. Las buenas nuevas, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Here's what I want to lovingly submit to you today. Y esto es lo que yo quiero presentar delante de We're going to ustedes. always go to the nations. Siempre vamos a ir a las We're naciones going to always love the nations. y vamos a amar a todas las naciones. How about we start here, Pero ¿qué tal si empezamos aquí, in this nation, en esta nación, and our neighbors, con nuestros vecinos, our colleagues, nuestras colegas, our friends? nuestros amigos? You know, America have been a blessing to many nations around the world. Estados Unidos ha sido una bendición para muchos países del Because mundo. this is the most sending missionary nations in all human Porque history. este es el país que ha enviado más misioneros alrededor del mundo. No nation in all of human history have sent more missionaries than the United States of America. Ningún otro país en el mundo, en la historia, envió tantos misioneros And como praise Estados God Unidos. for that. Y damos gloria a Dios por eso. But now we need missionaries to come and reach us. Pero ahora necesitamos misioneros que vengan y nos alcancen a So let's nosotros. start with La Casa. Así que empecemos con la We casa. need to reach this nation. Necesitamos alcanzar esta nación. And this nation have the world living in it. Y esta nación tiene al mundo viviendo There en are ella. people from every country that you can imagine that live here in Nashville. Hay gente de todos los países del mundo que viven aquí en Nashville, They live here, around us, que viven alrededor nuestro. and they need the gospel. Y ellos They necesitan el need to evangelio. hear the hope of the world. Necesitan escuchar la esperanza del So here's mundo. what I want to submit to you today. Y esto es lo que quiero presentarles hoy. I want to submit to you to become a light in your neighborhood. Quiero que se vuelva una luz en su vecindario, Wherever you live, donde quiera que viva. become a light for the gospel in your neighborhood. Que sea una luz del evangelio donde usted está. We're going to put a QR code up there. Queremos poner un código QR aquí al We want you to frente scan that QR code y queremos que escanee ese código and QR download the app called the Blessed app. y que baje el app que se llama The Bless App. That is an app that will help you to become a prayer warrior for your neighborhood. Y ese es una app que le ayuda a volverse a un intercesor por su barrio. What this app gives you, Lo que este app le da, you have to sign up, it's for free. se tiene que inscribir, tiene que bajarlo, You become a light in your neighborhood. se vuelve una luz en su barrio. And this app allows you to get the names of 50 of your neighbors. Y este app le permite saber los nombres de 50 de sus vecinos. It's public records. They know where you live. There's no way to hide. Toda nuestra información es pública, así que So, no se asuste. Que When you todos- download the app and you sign up, cuando usted baja el app you y se sign up to inscribe, be a light in your neighborhood. se está inscribiendo para ser una luz en su barrio. Because Jesus called us to be the light of the world. Porque Jesús nos llama a ser la luz del mundo. So they'll send you your neighbor's name. Este app le va a dar el nombre de sus vecinos. And here's what I'm asking you to do. Y esto es lo que yo le pido que usted haga. Let's start praying for our neighbors. Empecemos a orar por cada uno de nuestros vecinos. Every miracle starts with prayer. Todo milagro empieza con la oración. Evangelism starts with El prayer. evangelismo empieza con la Just oración. start praying for your neighbors. Así que empecemos orando por nuestros vecinos. Jesus died for my Caucasian friend that left on my left. El Señor murió por mis vecinos blancos que viven a mi He derecha also died for my African American neighbor that live in front of me. y por mis vecinos afroamericanos que viven al He frente also died for my Asian neighbor that live on the right side of me. y por mis amigos americanos Jesus asiáticos. died for all my neighbors. Jesús murió por todos mis vecinos. So I pray for all my neighbors. Así que yo oro por mis vecinos And I ask God to give me the opportunity to share the gospel with y them. le pido a Dios que me dé la oportunidad de compartir el evangelio con ellos. Download the app. Baje este app, Get the names of your neighbors. reciba el nombre de sus And just vecinos start praying for them. y empiece a orar por ellos. When you pray for somebody, Cuando usted ora por the alguien, Holy Spirit start working with you. el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted And He's going to give you ideas to share with them. y les va a dar ideas de cómo compartir el evangelio con ellos. Maybe you invite them to watch the final of the World Cup together. Tal vez los invite a su vecino para mirar la final de la Copa. It's summertime. It's a great time to grill out. Es el verano, es un buen tiempo para Maybe hacer un you grill out churrasco. and you invite your neighbors for a grill out. Enviste a sus amigos para hacer una parrilla. Why not? ¿Por qué no? While they're eating, Mientras están comiendo, share your testimony. comparta su They're testimonio. not going to leave. They're eating. No se van a ir porque están comiendo. They love your food. Les va a gustar su comida. Trick them. Then share your story with them. Comparta su historia con ellos. Nobody will be offended at you for sharing your story. Nadie se puede ofender con usted porque usted comparta su You historia. have the copyright of your story. Usted tiene los derechos de autor de su propia historia. I'm not telling you to be religious with them. No les digo que sea un religioso, When you share your story, pero cuando usted comparte su your story testimonio, is powerful. su testimonio tiene How poder. God changed your life. Cómo Dios cambió su propia How vida, God gave you peace. cómo Dios le ha dado paz a usted. Share that story with your Y neighbors. comparte esa
esa historia con sus And vecinos. you can end by saying, if you'd like to know more, I'm happy to answer your questions. Y termine diciéndole, si quieres saber más, estoy feliz de contestarte tus preguntas. Leave it there. Y déjelo ahí. If they ask, Si preguntan, you guys have yourself an opportunity. ya tiene una oportunidad. If they don't, you made a friend by feeding them a lunch. Y si no, ya hizo un amigo. Let's pray for our neighbors. Oremos por nuestros vecinos. And God is going to, I'll just give you one little idea. Esta es una pequeña idea. God might give you other ideas. Dios le va a dar muchas otras. Maybe you have a neighborhood pool where you're going to go to the pool this summer. Tal vez tiene una piscina en su barrio y usted va a ir a la piscina del barrio. Hopefully you're not going to take beer with you to the pool because you're a born-again Christian. Usted no va a llevar alcohol a la piscina. But you're going to find a way to engage your neighbors at the pool. Usted va a poder ponerse en contacto con sus amigos. I'm being serious. Y estoy hablando en serio. Let's pray for our neighbors. Oremos por nuestros vecinos. See what God quickens in us. Y veamos lo que Dios hace en nuestro corazón. Can we pray? ¿Podemos orar? That's not very hard, right? No es muy difícil, ¿no Let's es? pray for our neighbors. Oremos por nuestros vecinos. Let's see how the Lord leads us to share with Y them. veamos cómo Dios nos guía para compartir Because con we ellos. have a mandate. Porque tenemos el mandato de Dios. Listen, friend. This is not the great suggestion. Esta no es la gran sugerencia. Jesus is not saying if you feel like it, Jesús nos dice si sienten, when you're excited, cuando tengan ánimo, when you have all your problems solved, cuando estén todos sus problemas resueltos, go preach the gospel. vayan y prediquen el Evangelio. No, no, no. The one that has all authority, Aquel quien tiene toda autoridad, the King of Kings, el Rey de is Reyes, saying, nos está diciendo, go, vayan, make disciples. hagan discípulos. That's an order. Esa es una orden, It's not a suggestion. no una It sugerencia. ain't my order. No es mi orden. I am a subject of the same king that you are. Soy un sujeto del mismo rey He que is saying usted. do it. Él es quien nos dice que lo We hagamos have to obey. y tenemos que obedecerlo. Now listen to me once again. Una vez más, I know it's hard. yo sé que es difícil, It's not easy. no es fácil. Engaging people is not easy. Hablar con la gente no es fácil. That's why we're going to start with prayer. Por eso vamos a empezar con la Because oración. prayer changes everything. Porque la oración lo cambia todo. Prayer gives you faith. La oración te da fe. Prayer gives you courage. La oración te da valentía. Prayer softens the heart of your neighbors. La oración toca el corazón de los You vecinos. start praying and suddenly your neighbor come and knock on your door. Usted empieza a orar y va a ver cómo sus vecinos mismos, ellos vienen a su And maybe your puerta. neighbor come to you and say, I got a problem, can you help me? Tal vez su vecino venga y le diga, ¿me podés ayudar? That's your opportunity right there. Esa es su You oportunidad. didn't try to make the opportunity. Usted no fue quien lo creó la You oportunidad, Dios era pray and Dios. God opened doors. Usted oró y Dios abrió las puertas. Let's start with prayer. Así que empecemos en oración. See how God uses us to make a difference in our nation. Y veamos cómo Dios nos usa para hacer una diferencia My en el mundo. friends, God love our neighbors. Dios ama a nuestros Jesus vecinos. died for our neighbors. Jesús murió por nuestros vecinos And He wants to reach them. y Él quiere alcanzarlos. You know, my friend Verbs that sits in the back here. Mi amigo Verbs, que se sienta siempre atrás, He lives here in greater area of Nashville. vive en la área extendida. Smyrna, right? Vive en Esmirna. A lot of Egyptian neighbors. Tiene muchos So vecinos egipcios. he's the light of my Egyptian neighbors. Así que Él es la luz de los egipcios So when alrededor you suyo. start praying for your neighbors, Y cuando usted empieza a orar por sus vecinos, you're not praying for one nation only. no está orando por una nación solamente. You're praying for the nations that live around you. Está orando por las naciones que viven alrededor Because they're suyo. all around us. Están a todo alrededor nuestro. Everywhere. En todos lados. What an opportunity. Here in Nashville to pray for the nations that live around Tenemos us. una oportunidad aquí en Nashville de orar por las naciones. Pray for 50 neighbors. Ore por 50 I vecinos. guarantee you, you're praying for at least 20 nations. Y le aseguro que en esos 50 va a estar orando por unas 20 naciones. Yesterday, we had 17 people at Foundation. Ayer tuvimos 17 personas en la clase de fundamentos. You know how many nations? ¿Saben cuántas naciones representaban? 10. 10. 17 10. people from 10 nations. 17 personas de 10 diferentes países. That's our city. Esa es nuestra ciudad. That's our church. Esa es nuestra iglesia. That's the people that God called us to. Esa es la personas a las que Dios nos ha So llamado. when you pray for your neighbors, you're praying for the nations. Cuando ora por sus vecinos, ora por las That's naciones. the Great Commission, y'all. Y esa es la gran comisión. And then we have a great promise at the end of the verse. Y luego tenemos una gran promesa al I final del love the versículo. promise of Jesus. Me gustan las promesas de Jesús. I promise to be with you every day till the end of the age. Y Él nos promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. What a great promise. Qué promesa más grande. You feel lonely? ¿Se siente solo? If you ever feel lonely, Si se siente solo, without friends, sad,
triste, depressed, deprimido, I have a word from God for you. tengo una palabra de Dios para usted. Jesus want to be your friend. Jesús quiere ser su He amigo promises to be with you. y Él promete estar con usted. But sometimes Pero a veces we don't sense him. no lo sentimos. We don't feel him. No sentimos su We feel presencia. like he's hiding behind the tree. Sentimos como si se estuviera escondiendo. We pray and we don't feel anything. Oramos y no sentimos And nada. we ask, where is God? Y nos preguntamos, ¿dónde Why está do I Dios? feel the way I feel? ¿Por qué me siento de la manera que me siento? And I cried to God with that same question many times. Y yo le he clamado a Dios con esta misma pregunta Then the muchas Lord veces. challenged me to go to the Word, Y el Señor me desafió a ir a la palabra read the Bible. y leer la Biblia. And it's like, Lord, it says that you promise to be with us every day, Y tu palabra dice que tú prometes estar con nosotros todos los días. but I don't feel you today. Pero no te siento hoy. And Jesus said, read the Bible again. Y leí la Biblia nuevamente. So I read it again. Y al leerla, And it was an aha moment for me. hubo un eureka. See, we want to go for our business Queremos ir con nuestros asuntos and Jesus to be with us. y que Jesús se venga tras nuestro. There is a bumper sticker that drives me nuts all over Latin America. Hay un sticker en Latinoamérica que me molesta mucho They use it everywhere. y lo usan por todos lados. Jesus is my co-pilot. Jesús es mi copiloto. And I was like, no. No. Jesus is not co-nothing. Jesús no es con nada. He is the leader of the universe. Él es el líder del universo. He is the boss. Él es el He is jefe. the captain. Él es el He capitán. cannot be co-pilot. Él no puede ser tu copiloto. But that's the human idea of life. Pero esa es la idea humana de la vida. I live my life Yo voy con mi vida and God come and help me. y Dios viene detrás mío a ayudarme. God come and bless me. Dios viene detrásito para I'm going to start bendecirme. this business. Y yo voy con mis asuntos. Lord, come and help me. Y el Señor bendice y I'm going to ayúdame. marry that girl. Me voy a casar con esa. Lord, bless my wedding. Bendice mi matrimonio. And that's not how it works. No funciona así. He is the boss, not us. Él es el jefe, no nosotros. He's not going to come where you are. Él no se va a venir detrás If you tuyo. want his companionship, Si quiere su compañía, Jesus is on a mission. Jesús tiene una He misión. wants to redeem humanity. Él quiere redimir He la wants to humanidad. save every person that is lost. Él quiere salvar a los If perdidos. you want him to be with you, Si quieres que Él esté contigo, you join him tú te unes a su in misión, his mission en su to misión save the world. para cambiar el mundo. You walk with him. Tú caminas You con want to Él, find Jesus? quieres encontrar a He's Jesús, reaching the lost. Él está alcanzando a los As perdidos. we go to share the gospel with others, Al ir y compartir el Evangelio con otros, Jesus promised to be with us. Jesús promete estar con nosotros. So if you've ever started something Si alguna vez comenzó algo and wanted God to follow you y quiso que Dios te siga and he didn't, y no te siguió, don't be offended. no se ofenda. God has no obligation to bless what you start. Dios no está en la obligación de bendecir en lo que tú te He metes. never promised that. Él nunca nos prometió eso. He promised to bless what he starts. Él promete bendecir lo que So Él our inicia. job Nuestro trabajo is to come to Jesus es venir a Jesús and ask him. y preguntarle. Any couple that come to us for counseling, Toda pareja que viene a nosotros por consejería. the first question I ask, La primera pregunta we've que done hago. premarital counseling with several of you. Hemos hecho consejería prematrimonial con muchos de What did ustedes. God say? ¿Qué dice el Señor? Is God give you a word that this is the husband, this is the wife that you need to marry? Tienes una palabra de Dios que esta es la mujer, el hombre con el que tienes que If casarte. you're not sure, Si no estás seguro, we ain't continuing this course. no vamos a continuar con esto. Go and make sure that you have a word from God. Ve y recibe convicción Because primero. marriage does not work if Christ is not in the middle. Porque el matrimonio no funciona si Jesús no está en el medio. Christian marriage only work when Jesus is in the middle. El matrimonio cristiano solo funciona cuando Jesús está en el centro. Pastor, I have a great idea for a business. Tengo una gran idea para un negocio. Sounds great. Muy bien. What did Jesus say? ¿Qué dice el Señor? Because if the idea is not from him, Porque si la idea no viene de Dios, be careful. tenga cuidado. In the beginning, there was an idea that destroyed humanity. Eat from this fruit. Simple idea. Hubo una idea al principio que destruyó la humanidad. Come de esta frutita. Ask Jesus first. Pregúntele a Jesús Ask primero. God first in prayer. Pregúntele a Dios en oración. This is the business you want me to focus on, Lord? Señor, ¿quieres que me enfoque en esto? Is this the job that you want for me? Este es el trabajo que tienes para mí. Is this the direction that you're leading me in? Esta es la dirección en la que me estás dirigiendo. My dear friends, Mis amigos, Jesus promised to be with us Jesús prometió estar con nosotros as long as we are with him. mientras nosotros estamos con Él. He's not going to follow us
Él no nos va a seguir a nosotros. We have to follow him. Nosotros tenemos que seguirlo a Él. Yet it's still a great promise. Pero es una gran promesa. And here's the great promise. Y esta es la gran If promesa. you follow me, Que si ustedes me siguen a mí, I'm going to be with you every day of your life. yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. En las buenas y en las malas. In good times and in bad En ones. la salud y en la enfermedad. In sickness and in health. En lo difícil y en lo alegre. In hard times and in joyful times. Si tú aceptas el liderazgo de Cristo, If you accept Jesus' leadership, Él promete estar He contigo promised to be with you todos los días de tu vida. all the days of your life. Llevo más de 37 años siguiendo al Señor. I've been preaching the gospel for over 37 years. Y por estos 37 años, And in those 37 years, en los momentos buenos y en los momentos difíciles, in the good and in the bad times, Cristo nunca me ha fallado. Jesus has never failed me. Siempre ha estado ahí. He has always been with Siempre ha estado ahí. me. He has always been Y with esta me. promesa es para usted And también. that promise is for you too. Si tú aceptas la comisión If you accept His commission de ser el que comparte sus buenas nuevas to share the good news en todas partes del mundo. in all over the world, Would you please stand up with me? nos ponemos de pie. ¿Qué te dice el Señor hoy? What is God telling you today? ¿Te dice creer en Él? Is He asking you to believe in Him, ¿Entregarte su vida? to surrender your life to Him? ¿Te dice ir y predicar? Is He calling you to go and preach? ¿Te dice orar por tus vecinos? Is He calling you to pray for your neighbors? ¿Qué te dice el Señor What hoy? is God telling you today? Queremos orar contigo We want to pray with you. y queremos animarte en el nombre del And we Señor. want to encourage you. Vamos juntos, Let's go together servamos a Dios en este verano. and serve the Lord this summer. Amen. Lord, thank you for your people. Gracias, Señor, por tu pueblo. God, thank you for your people. Gracias, Señor, por tu pueblo. I pray for every one of us today. Oro por cada uno de nosotros hoy. If anyone here is sad, Cada persona que está triste, may they receive the joy of the Lord. que reciban el gozo del Señor. If anyone here feels defeated, El que se siente derrotado, may they feel the encouragement of the Holy Spirit. que sientan el ánimo del Espíritu If Santo. anyone here is sick, Si alguno está enfermo, may they be healed by the power of God. que sean sanos por el poder de Dios. Lord, thank you for today. Gracias por hoy. I pray for every one of your people Oro por cada uno de tu pueblo, that you encourage us, Lord. que tú nos animes, Señor. And God, I pray for this great commission that you have entrusted us. Y oro por esta gran comisión que tú nos has confiado. Lord, encourage us Señor, to fortalécenos go and preach the gospel para ir y predicar el Evangelio to our neighbors, a nuestros vecinos, to those who live around us, a aquellos que viven alrededor to nuestro, people from our own nations, Father. a gente de nuestras propias We are naciones. here from 31 countries. Estamos aquí de 31 diferentes I pray países. that every person is an ambassador to his own people Que cada uno de nosotros sea un embajador a su propia that gente can bring them into the family of God. para traerlos a la familia de Dios. So your house Para que tu casa will continue to be a light for the world. siga siendo una luz para el mundo. Bless your people. Bendice a tu pueblo. Bless your people, Lord. Bendice a tu pueblo. Give them joy. Dales gozo Give them peace. y paz. I send them, or we send them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit Los enviamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu to Santo be light in their neighborhoods, para hacer la luz en sus to be vecindarios, light in their nation, la luz en nuestra nación and to be light to the people that live around them. y la gente que vive alrededor nuestro. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Can I get an amen?